Bueno, gente, ahora vamos a comenzar este viaje por todo el lore de Canción de Hielo y Fuego de la mano de Maclor. Suscríbanse a su canal si no lo están hechos. Y también en este que necesito los 1000 suscriptores para monetizar los extractos. Entonces vamos a empezar con Historia de Poniente, parte 1. La Era del Amanecer. Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maclor y hoy, en Crónicas de Poniente, hablaremos de historia, el periodo conocido como la Era del Amanecer. Hoy comenzamos una serie de crónicas en las que hablaremos de la historia del mundo conocido de Hielo y Fuego. Iré poco a poco hablando de cada periodo histórico con toda la información que sabemos desde la Era del Amanecer hasta la conquista de Aegon Targaryen. Con la publicación del nuevo libro Fuego y Sangre y el spin-off de la serie que prepara HBO y que se situará en la Edad de los Héroes, puede ser... Van a sacar todavía el spin-off ese de la época de la Edad de los Héroes, que es como que el pasado más ha pasado de todo. Yo sé que van a sacar el de... Bueno, ya se va a estrenar dentro de poquito, el Caballero de los 7 Reinos. Pero van a ir todavía más para atrás. Uf. Un buen momento para que en Crónicas de Poniente nos lancemos a hablar de historia. Aviso como siempre de que aunque retrocederemos en el tiempo, habrá spoilers tanto de los libros como de la serie. Estas son las crónicas de hoy, así que subíos a vuestros dragones y comenzamos. El mundo conocido no tiene fecha de inicio certera. Hay quienes dicen que puede tener su origen hace 40.000 años o, como dice el maestre Yandel, bien podría tener más de 500.000. Como ya sabéis, los continentes del mundo conocido son 4: Poniente, Essos, Sozorios y Ulthos. Poniente sería Westeros, que también se llama Poniente, pero bueno. Nos vamos a centrar por ahora en Poniente, cuyo primer Ulthos, ese sí no lo conocía. Momento histórico del que tenemos información es el periodo conocido como la Era del Amanecer, hace más de 12.500 años. Dado que en ese periodo no había humanos viviendo en Poniente, los únicos escritos sobre la época nos llegan de otros pueblos como los ándalos, los valirios, los giscarios e incluso de la lejana tierra de Asshai. Los relatos sobre las criaturas que habitaban en Poniente se pierden entre la veracidad, la leyenda y el imaginario popular, desde wargos hasta unicornios, pero desde las tierras del eterno invierno hasta las doradas costas de Dorne destacamos dos principales pueblos. Pero ¿por qué estaba ahí? Mira. Del eterno invierno hasta las doradas costas. Mira, pusieron un Ewok. De Dorne destacamos dos principales pueblos, los gigantes y los hijos del bosque. Pueblos que desconocían el arte del metal o la doma de animales, y se sabe con certeza de que eran muy numerosos, aunque incivilizados, que carecían de reyes y reinos y que no habitaban ni en fortalezas ni ciudades. Sabemos que tanto en las estribaciones de las montañas rojas de Dorne como a lo largo del Garfio de Massey había gigantes, mientras que desde el Cabo de la Ira hasta el Cabo Kraken había un vasto bosque donde vivían los hijos del bosque, e incluso hay quienes afirman que los otros ya existían entonces en las tierras del eterno invierno. Comenzamos hablando de los gigantes. En el libro El mundo de Hielo y Fuego, la información sobre los gigantes está basada en leyendas, viejos manuscritos y relatos de miembros de la Guardia de la Noche de hace más de 100 años, pero afortunadamente los lectores de la saga tenemos una descripción exacta de cómo eran, o mejor dicho, de cómo son los gigantes pero el libro este del mundo de Hielo y Fuego es un libro oficial, no sabía, yo creí que era un spin-off, como esas cosas que sacan de vez en cuando para nutrir el lore. A través de los ojos de Jon, en el libro Tormenta de Espadas. Ahí se nos dice lo siguiente: en los cuentos de la vieja Tata, los gigantes eran hombres de gran tamaño que vivían en castillos colosales, peleaban con espadas inmensas y calzaban unas botas en las que se podría esconder un niño. Los que Jon tenía delante estaban sentados sobre mamuts, y no era fácil calcular su estatura. Entre 4 y 5 varas. Tenían los brazos muy largos y las piernas eran más cortas. Los pies descalzos eran anchos, desparramados, callosos y negros. Carecían de cuello, pues las enormes cabezas sobresalían hacia adelante directamente desde los omóplatos, y los rostros eran aplastados y brutales, con ojillos de rata apenas del tamaño de cuencas de collar. Y no dejaban de husmear como si se guiaran tanto por el olfato como por la vista. Tenían el cuerpo cubierto de pelo, muy espeso
espeso de cintura para abajo, más escaso de cintura para arriba. No llevaban enormes espadas como apuntan las leyendas, sino que portaban garrotes. Algunos eran simplemente ramas de árboles secos y otros añadían bolas de piedra atadas a un extremo, convirtiéndolos en mazas colosales. Sabemos también que los gigantes vivían en cuevas o bajo altos árboles sin realizar ningún tipo de construcción y que hubo enterramientos entre gigantes, pues se sabe que en el norte existen túmulos, sepulturas y tumbas, ya que hay campesinos norteños que han encontrado restos óseos al arar sus campos. Tenían su propia lengua, pero cuando posteriormente llegaran los primeros hombres, aprenderían de ellos la lengua antigua. Sobre los hijos del bosque o niños del bosque, sabemos que según las fábulas de los salvajes más allá del muro, hijos y gigantes no vivían en armonía. Eran pequeños, morenos y hermosos, y sus adultos eran como niños a nuestros ojos. Sus cantos y música eran de gran belleza, descritos por Brandon el constructor como un canto similar al de las piedras en el arroyo, el viento entre las hojas o la lluvia en el agua. Pero sin... Creo, bueno, es que en los libros que yo he leído hasta el 4. Entonces allí no especifican si ya todavía siguen viviendo los niños del bosque. Pero creo que hay el rumor o la leyenda de que en una isla que hay en mitad de un lago, que ahorita no me acuerdo cuál era el nombre de la isla, todavía hay niños del bosque. Sin duda la mejor descripción de qué aspecto tenían los hijos del bosque la podemos encontrar en el libro Danza de dragones a ojos de Bran, cuando encontró por primera vez a Hoja, una hija del bosque. ¡Ah, coño! Entonces sí aparece en el libro 5. Justico el que no leí, qué cagada. Decía, su voz era de mujer, aguda y melodiosa, impregnada de una musicalidad extraña que nunca había oído en nadie, y tan triste que desgarraba el corazón. Su aspecto era joven, más baja que Arya, se cubría la piel moteada como la de una cierva con una capa de hojas. Tenía los ojos extraños. La isla de los rostros, déjame ver, que eso está en el mapa. Yo me acuerdo que en el mapa yo lo podría identificar, a ver cómo se llama. Ah, no, espérate, este es el del 5. Vamos a ver. Sí, Isla de los Rostros, sí, en la Isla de los Rostros. Que está en el Ojo de los Dioses, sí. Ahí creo que dicen en los libros que todavía hay niños del bosque. Porque claro, los niños del bosque viven como que en simbiosis o algo así por el estilo con los árboles con rostro. Entonces, claro, solo existen en el norte y en lugares contados como en la isla esa. Grandes y vidriosos, dorados y verdes. Esto quizás sea una teoría mía, no sé si eso ya se había explicado, pero a mí me parecería que los árboles son en realidad las versiones adultas o las ya completamente desarrolladas de estas criaturas. Una pupila vertical como los gatos, y su pelo era una maraña de colores otoñales, castaño, rojo y dorado, con enredaderas, ramitas y flores secas enzarzadas. Según Hoja, los gigantes los llamaban Wodak Nagran, el pueblo ardilla, pues eran pequeños, rápidos y les gustaban los árboles, pero su verdadero nombre... No, nada que ver con estos bichos todos feos que inventaron. Oye, que en serio que la serie... Mientras más lo pienso, la serie más daño le hizo a los libros, porque te dio una idea equivocada sobre muchos conceptos, en especial en el de la magia. Porque si bien es cierto que al principio Martin no metía mucha magia en los libros, justamente ahorita que estoy en el tránsito del 4 al 5, empieza a revitalizarse la magia y va a ser un tema muy importante de aquí en adelante. Significaba los que cantan la canción de la tierra, y afirma que antes de que hablaran la lengua antigua, es decir, antes de la llegada de los primeros hombres, ya llevaban 10.000 años cantando sus canciones. Dado que Hoja afirma haber nacido en la época de los dragones y que durante 200 años caminó por el mundo de los hombres, averiguamos dos cosas. La primera es que los hijos del bosque viven más que los seres humanos, y la segunda es que aún mucho después de la conquista de Aegon Targaryen, aún habitaban, aunque en secreto y en menor cantidad, los bosques de Poniente. Ya, espérate un momento, ¿qué es esto, Dandy? ¿Cómo que tiene 760.000 millones de dólares? ¿Qué carajo acaba de pasar? Ah, es por lo de SpaceX, ¿no? Porque creo que iba a meter a SpaceX en la bolsa, ¿no? O algo así por el estilo, ¿no? Porque no entiendo de dónde sacó tanta plata ese hombre. Yo detesto que remuevan la fantasía de las historias fantásticas. Me parece ridículo, claro. De hecho, a mí me pareció un giro brillante. Porque no es como la fantasía clásica en el que el pasado siempre fue más místico y más mágico y más increíble. Sino que en Canción de Hielo y Fuego pasa al contrario.
que empezamos en un estado en el que la magia es una cuestión olvidada y casi que de leyenda, una habladuría, para que ahora sea un elemento preponderante del mundo. Se esté creando una nueva forma de entender la realidad a partir de la magia. SpaceX, buaf, ¿cuánto cotiza? Búscame ahí, dime el número, ¿cuánto cotiza esa empresa ahora mismo? Porque, oye, 700.000 millones, caramba. Este podría ser el caso del fantasma de Alto Corazón, una bruja que habita en los bosques de las tierras de los ríos, que tiene un aspecto muy similar al de los hijos del bosque y que ya vivía en los tiempos en los que Aegon V era rey de Poniente. Cuando Arya se encuentra en compañía de la hermandad sin estandartes, Thoros de Myr tiene un encuentro con La brujita esa es una niña del bosque, mierda. Extraño personaje. En el mundo de Hielo y Fuego se nos dice que los hijos del bosque eran diestros en el arte de trabajar la obsidiana, también llamada vidriagón, y la usaban para realizar herramientas y armas de caza. Vivían en las profundidades del bosque, en ciudades secretas en los árboles, en refugios de mimbre y hojas, en las entrañas de las colinas, en cuevas e incluso en islas en medio de lagos. Vestían jugones largos de hojas entrelazadas y protegían sus piernas con cortezas de árboles como un camuflaje natural que confundían con el paisaje de los bosques. Solían cazar en grupo portando sus cuchillos de obsidiana, arcos de arciano y utilizando trampas voladoras de hierba. A diferencia de los gigantes, los hijos del bosque adoraban a dioses cuyos nombres eran secretos, les rendían culto y más adelante los primeros hombres los adoptarían en su propia cultura. Dentro de la raza de los hijos del bosque destacamos los verdevidentes, los más sabios de su raza y a quienes se respetaba y tomaba como jefes, y los danzarines de los bosques, que eran aquellos entre los hijos del bosque dedicados a la caza. Los verdevidentes... Oye, perdón, un momento. Bueno, supongo que lo explicará aquí, pero no se supone que los amigos de Bran con los que se escapa después del libro 3... uno de ellos, es que no me acuerdo el nombre ahorita, es un verdevidente, Jojen. No se supone que Jojen es un verdevidente. ¿Por qué? Si es humano. Bueno, creo que su padre es más bajito que de costumbre. A lo mejor ese es un rasgo que heredó de algún ancestro, hijo del bosque o algo así. Fueron quienes tallaron los rostros en los arcianos y miles de años después aún quedan algunos en Poniente. Se decía de ellos que eran capaces de ver el pasado y el futuro, así como influenciar en animales y plantas, y que tenían habilidades mágicas. En aquel periodo primitivo de Poniente... Entonces tallaron los árboles, no son parte de su ciclo de vida. Son como sus tótems. Entonces no van a volver a crecer. Imagínate, yo creí que era una raza especial de árboles que crecían con cara. El brazo de Dorne aún conectaba por tierra a Poniente con esos, y esta vía permitió el paso a un nuevo pueblo que llegaría desde el este, los primeros hombres. Estos se asentaron en los territorios que hoy se conocen como las Tierras de la Tormenta y Dorne. Los gigantes eran un pueblo huraño y hostil contra los hombres, pero los hijos del bosque sí que acogieron bien a los recién llegados, pues había tierra suficiente para todos. Sin embargo, los hombres llegaron portando espadas de bronce y escudos de cuero. En Poniente jamás se había visto un caballo, y cuando los hombres llegaron montados en aquellas bestias, los hijos del bosque se sintieron asustados. De igual modo, los hombres debieron sentir lo mismo cuando se encontraron con los rostros tallados en los árboles. Además, se decía que los verdevidentes podían ver a través de los ojos de los arcianos y de aquel modo vigilar a los hombres, que pronto comenzaron a construir aldeas, cultivar la tierra y criar ganado. Poco a poco fueron instalándose desde el sur hasta el norte, talando árboles, incluso aquellos que tenían rostro, pues temían que estos supusieran una amenaza. Los hijos del bosque, horrorizados, entraron en guerra contra los hombres, que para su infortunio eran más numerosos, más grandes y más fuertes, venían en cabalgaduras y sus armas de bronce superaban a sus frágiles cuchillos de obsidiana. Los danzarines de los bosques se convirtieron... ¿Pero qué pasó con la magia, pues? ¿Qué pasó con la magia? La edad de los héroes, a mí me gusta la idea de abrazar una ambientación fantástica. Sí, claro, es que esa es la idea. En guerreros. Para que ustedes entiendan, la verdadera distinción entre la fantasía y la ciencia ficción en el ámbito general es que la ciencia ficción explora las inquietudes del futuro, mientras que la fantasía ve con nostalgia el pasado. La Edad Media, Grecia, el Renacimiento, ese tipo de cosas. Ellos ven con nostalgia el pasado y le dan ese halo mágico. Y la ciencia ficción explora el futuro y la revolución industrial y la relación del ser humano con la máquina.
Entonces son dos sentimientos diferentes, dos maravillas diferentes. Evidentemente hay sus excepciones, como Doom, que mezcla lo místico con lo tecnológico. O el propio Star Wars, que es sumamente espiritual en su concepción original. Los verdevidentes, que además eran cambiapieles, hicieron uso de todas sus artes para que wargos y osos de las nieves, leones de las cavernas, mamuts y otras bestias lucharan por su causa. Ah, bueno, ¿verdad que sí? También hay salvajes que son cambiapieles. Y creo que Jon creció con... Jon y Bran tienen poderes de cambiapieles también, de wargs. Sin embargo, sus estériles victorias solo consiguieron retrasarlos un poco más, pues los hombres eran demasiados. Entonces los hijos del bosque demostrarían cuán poderosa era su magia, pues se dice que en su desesperación los verdevidentes se reunieron en Fosso-Cailin y allí alzaron las aguas de los mares provocando la gran inundación. El agua convirtió el cuello en marismas y rompió el brazo de Dorne para evitar el avance por tierra de los primeros hombres. Actualmente es conocido como el Brazo Roto, formando el archipiélago de Peldaños de Piedra. El conflicto entre ambas razas... Esto es Peldaños de Piedra y esto es Tirosh. Yo siempre creí que era solo el Brazo Roto. Y mira, aquí está Lys. Estas no cuentan como... Tirosh y Lys cuentan como ciudades libres, ¿verdad? Perduró generaciones y los primeros hombres llegaron a establecerse desde Dorne hasta el norte. Mucho tiempo pasó hasta que el hastío por los largos años de guerra o quizá una chispa de sabiduría por parte de ambas razas provocó que los dos bandos decidieran parlamentar en busca de paz. Y así sucedió que los héroes y gobernantes de los primeros hombres se reunieron con los verdevidentes y danzarines de los bosques. Este pacto se llevó a cabo en una isla que se encuentra en el centro del gran lago llamado Ojo de Dioses, al sur del actual Harrenhal, en las tierras de los ríos. Ah, pero Harrenhal conecta con el lago. En el mapa no sale. Según nos cuenta el maestre Luwin, el acuerdo dice que para los primeros hombres serían las tierras costeras, las altas llanuras, los prados luminosos, las montañas y los pantanos, pero los bosques serían siempre de los hijos, y el pacto se cierra con la promesa de que ningún arciano se talaría a lo largo de todas las tierras de Poniente. Asimismo se hicieron talar rostros en todos los árboles de aquella isla para que los dioses fueran testigos del pacto, pasando a llamarse desde entonces la Isla de los Rostros y fundando la Orden de los Hombres Verdes. El pacto firmaría también el final de la Era del Amanecer, dando lugar a la Edad de los Héroes, y esto supuso una larga paz que duraría 4000 años. En ese tiempo, los hombres olvidarían a sus propios dioses y adoptarían las creencias de los hijos del bosque, los que más adelante serían conocidos como los antiguos dioses y que ahora solo son venerados en el norte. Pero esa es otra historia y tendrá que ser contada en otra ocasión. Y hasta aquí la primera parte de la historia de Poniente. Espero tener pronto las crónicas de la Edad de los Héroes. Cuando estén disponibles haré un índice en la descripción para que podáis ir haciendo clic en cada momento histórico que queráis conocer. Sí, muy interesante estos videos. Yo lo que quiero aprender es ya saber es lo de dónde viene la religión de los 7. Porque si me acuerdo bien, el título del Rey de Poniente viene con el señor de los Rhoynar, los Ándalos y de los primeros hombres, pero no sé cuál de esas 3 tribus fue la que trajo la fe de los 7, que también a partir del libro 4 obtiene una nueva importancia la religión en Canción de Hielo y Fuego. Pero sí, muy interesante este tipo de videos. Si les interesa, vamos a seguir viéndolo más de estas cuestiones, más de estos libros de lore, porque se viene el de la Edad de los Héroes, que también es el que yo quiero ver desde ya. Entonces eso.